Bienvenidos a Ajuterique. Nos encontramos en esta milpa del señor Don Ovidio Rivera. 2 meses, 15 días duran después de sembrado. Sí, ya están para disfrutar los elotes. Ah, ok. ¿Y qué podemos hacer ya con estos elotes así recién cosechados? Sí, se pueden hacer elotes cocidos. Se pueden hacer tamalitos o se puede hacer atol de elote también. Atol de elote con esto. También. Wow. Muy rico. Y ese elote loco también lo podemos hacer con mantequilla y todo eso. Hemos hecho una hornilla para disfrutarlo en casa también, que con la familia es muy rico. Sí. Bueno, amigos, quédense aquí en el video porque Don Ovidio Rivera nos va a enseñar cómo cosecharlo o cómo cortarlo. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Cosecharlo o cortarlo? Yo creo que son como sinónimos. Cortarlo y cosecharlo. Te podemos decir, vamos a cortar elotes. Exactamente. Ah, bueno. Porque este es el tiempo de la cosecha, cuando el tiempo de la cosecha. Sí. Ah, ok. Y nos va a enseñar también el procedimiento correcto para cosecharlo o cortarlo, porque también lleva ahí su maña, ¿verdad? Sí. Y eso es el tema que usted me decía antes, eso de la luna, ¿tiene algo que ver también con esto del sembrar elote? Sí, está comprobado ya qué genial. De que la luna tiene que estar en buen estado. Por ejemplo, tiene que, si la luna está nueva hoy, hay que esperar por lo menos unos 11 días. Sería una buena fecha para siembra. 11 días después de que está tierna o nueva. Podemos decir cuando sea el cuarto menguante, digamos, ¿puedo sembrar? Sí, se puede. Se puede sembrar. ¿Y qué pasa si empieza ya la luna nueva y sembramos? Cosechar la mazorca, pero no va a tener granos. No va a tener granos. No. ¡Wow! Eso pareciera mentira, ¿verdad? En este aspecto, una vez hasta un ingeniero falló, ¿verdad? Y el campesino le ganó. El ingeniero le dijo, no, siémbreme en una nueva y va a ver que voy a cosechar. Entonces el campesino, él le decía que no, pero como era una orden del jefe que era ingeniero, lo sembró y no cosecharon, se fue en puro. Aquí decimos el campesinado dice se fue en vicio, o sea que solo usted va a ver. Solo creció el palo y ya. Ay, pero el fruto no hay. El fruto no. Y este que lo hemos cortado, yo le puedo abrir uno de estos y tiene los granos. Así está, mira bien gordito. Sí, bien gordito. Entonces esto ya hay una seguridad de que está bueno. Qué genial esa información. Yo creo que mucha gente no lo sabía y pensaba que era como mitos o algo así. No. Pero aquí tenemos a alguien profesional que nos puede corroborar que eso es verdad. Y yo le comentaba que yo tengo un problema con un guayabo en mi casa. Solo salió, así como dice usted, solo salió el palo y nunca da fruto ese guayabo. Eso es. Entonces puede ser que alguien lo sembró con la luna nueva. Con la luna, sí, sí. Ay, qué genial. Bueno, amigos, sigan aquí porque Don Ovidio nos va a enseñar muchas cosas. Y creo que vamos a hacer unos tamalitos de elote porque aquí anda la chef también que va a preparar esos tamalitos. Sí, así es. Bueno, quédense, amigos, y disfruten del video. Let's go. Nos encontramos con Don Ovidio Rivera y nos va a demostrar cómo se corta correctamente el elote. Lo agarramos de la punta que está blandito. Yo miro que está blandito, entonces procedo a cortarlo. Le damos así. Es necesario que la punta esté blandita, pero si no tenemos ese cuidado, no tenemos la seguridad que el elote ya está. Vamos a abrirlo para que comprobemos. Le vamos a hacer el unboxing. Para que comprobemos que, miren. Qué genial. Ya tiene con granos. Ya están los granitos blancos. Fíjense por qué. Porque tuvimos ese cuidado. ¿Y cuáles son los cuidados que tuvo? Miren qué hermosos están estos granitos del elote blanco. El cuidado que tuvimos es que después de que esto se llama, el campesino lo llama barbita, la barbita del elote, ya miramos ahí que está como secándose. Ahí que ya está listo para cortar. Exacto. ¿Y cuáles son los cuidados que tuvo que tener para la mata, para que crezca así de alto, casi 2 metros de alto? Bueno, la mata necesita abonarla. Si abonarla, primero se le aplica un 1846, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es un fertilizante 1846 para que desarrolle, para que sea fuerte la mata, que sea gruesa, porque dependiendo de que la mata esté fuerte, el fruto también va. Entonces va a ser bueno. Va a ser bueno como está aquí. Entonces si yo en mi casa solo siembro así el elote,
y lo dejo ahí que salga. Es que no va a cosechar un buen producto. No va a cosechar un buen producto. No. Va a salir chiquito, sí, o defectuoso, cosas así. Sí. Eso es necesario el abono. Hace muchos años que no se necesitaba abono. Por ejemplo, mi papá sembraba milpas y nunca las abonaba. Pero es que las tierras estaban más vírgenes, estaban llenas de minerales. Llenas de minerales. Entonces, con el tiempo, el terreno se va debilitando y necesita ayuda, ¿verdad? Exacto. Es como nosotros, cuando estamos débiles, necesitamos vitaminas. Así son las plantas también. Es que genial. Bueno, vamos a seguir disfrutando y vamos a ver si yo puedo cortar una correctamente. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Aquí ya tenemos el primer elote y vamos a tocar aquí la puntita, como nos dice el don Ovidio. Vamos a ver, está suavecito. Sí. Ahora lo agarro acá abajo así y lo doy para abajo. De aquí lo agarro fuerte y lo hago para abajo así, para abajo. Como camión, como el timón. Sí, ok, ahí está. Y así ya no dañamos la mata. Ya no se daña. Genial. Mira, aquí ya tenemos el primer elote cosechado por Headal Blocks. Le vamos a abrir a ver qué tal. Bueno, Ovidio ya lo hubiera estado preparado ya. Yo sigo aquí abriendo. No, pero está bueno así, despacio. Bueno, aquí un capitalino abriendo el elote, que tardó casi media hora. Pero vean, el grano está genial, está súper bonito, me encanta. Ahí está. Se puede comer, ¿verdad? Sí, así nomás. No hay problema. Vamos a agarrar otro por aquí. Bueno, por mí fuera ya le hubiera pegado una buena mordida, así crudo. Estaba dulcito. Sí, está dulcito. Qué rico. Sí. ¿Qué tipo de elote sería este, el nombre? El maíz se le llama el maíz criollo. Maíz criollo. Criollo porque se ha sembrado de otras personas que han cosechado. No se ha ido a una agencia a comprar semilla, sino que otras personas le regalan a uno para que siembre ya cuando ellos cosechan. Y digamos, de aquí, ¿cómo puedo sembrar yo ahora? Así como está, tendría que dejarlo secar, que el grano se seque. Ok. Y de ahí siempre uno escoge los mejores granos para sembrar. Entonces la punta, los primeros granos que están, los últimos, esos se descartan. ¿No? Estos últimos de aquí a la base. Sí. Esos se descartan. Se descartan. Entonces los mejores podemos decir que son estos de acá arriba. Los primeros de arriba y los últimos de abajo se descartan. Se busca el centro de la mazorca, todos los granos del centro. Así. Son los más saludables para sembrar, digamos. Exactamente, y los más seguros de nacer. Qué genial, qué genial. Qué buenos datos nos está dando aquí don Ovidio Rivera. Sí, tenemos alguna experiencia de eso porque mi papá fue agricultor y ahí teníamos que andar con él. Sí, con razón. Sí. Ganó toda la experiencia de su padre entonces. Sí, la gané de él. Qué genial está eso. Tenemos a Perla Rivera. Para que vean que en la cocina hay poesía. Esto se rompe. ¿Qué tiene planeado Perla Rivera hacer con esta mazorca? Tamalitos. Se supone que vamos a hacer tamalitos de elote. Y se le quitan los pelitos porque si no amarga, mira. Mientras más limpio esté el elote, menos amarga el tamalito. Y vamos a ir al molino. Sí. Bueno, a mí esto sí me da miedo porque yo no estoy acostumbrado a esto, como Perla Rivera, sí. Entonces me dijo que lo agarramos así y con la punta le damos para abajo. ¿A qué parece fácil? Bueno, yo lo miraba a ella, bueno, ustedes van a ver el video, se ve súper fácil, pero bueno, esta es pura técnica y yo, bueno, parece que estoy cortando un pedazo de carne o algo así, ya solo le hace... Y también quedé sorprendido porque ni abrir este elote no lo pude abrir así correctamente porque tiene que quedar estas hojitas así bien bonitas, porque aquí guardamos el elote, el tamalito, ¿verdad? Sí, aquí guardamos el tamalito, la envoltura del tamal. Y si esto se parte mal, entonces la hojita ya queda inservible y se bota. Entonces yo arruiné ya un elote. Entonces mejor ya no continúe porque o si no vamos a arruinar todo y ya no vamos a tener donde guardar los tamalitos. Bueno, yo aquí sigo
Y vean cuánto tiempo llevo para partir uno. Ya Perla Mamén ya llevaba como 5 cortadas. No, la verdad que sí requiere gran técnica. Pero bueno, mejor dejamos a los profesionales aquí. Nos vamos a estar toda la tarde cortando y hay que ir al molino. Ahí tenemos a Perla como lo raspa el elote. Se ve súper facilito, pero en verdad es difícil. No tienen la práctica, es demasiado difícil. Habría que estar entrenando bastante con varias mazorcas. Vean cómo le hace. Súper rápido. Ya tenemos el maíz. Vean qué rico se ve. Y dice la chef que de aquí salen sus 10 tamalitos de elote. Aquí venimos al molino de Don Chico. Nos encontramos justamente enfrente del Comercial Vázquez. Aquí les voy a mostrar, Comercial Vázquez. Y fue algo súper rápido. Ya lo pueden observar cómo quedó la masa para hacer los tamalitos. Genial. Terminamos de cocer los tamalitos y así que aprovechamos el fuego para asar los elotes. ¿Vean? Este se me quemó un poquito, pero le echamos limón, le echamos sal y ahora sí a disfrutar de estos deliciosos elotes cultivados aquí en Ajuterique. Entonces está exquisito. Bueno, vamos a los tamalitos ahora. ¿Qué tal quedaron? Tan ricos. Muy ricos están. Tenemos ahora a la chef. Vamos a ver qué tal disfruta de su propia creación. Están ricos. No, vamos a hacer la primera probadita. Tiene el saborcito de elote delicioso. De 0 a 10, la verdad que sí le doy 10. Bueno, 20. 20 para la chef. Felicidades, la chef. Está delicioso esto. Así terminamos esta gran aventura en la preparación de los tamalitos de elote, elote asado, cómo los cortamos o cómo los cosechamos. Fuimos al molino, está súper genial. Aquí tenemos a don Ovidio también, que nos dio una excelente información, la que nos compartió acerca del cultivo. Y la chef Perla Rivera, que está detrás de cámara. Gracias a ustedes dos por haber compartido conmigo y ahora compartir con todo el público de YouTube este procedimiento para llegar a los tamalitos de elote. No olviden suscribirse y darle like a este video. Nos vemos a la próxima. Let's go.